Llegamos al final de la última semana de Jesús allí en Jerusalén. Él ha sido crucificado el día viernes, ha sido puesto en el sepulcro, pero hoy, domingo, recordamos su resurrección. Lo hacemos con alegría porque la verdadera predicación cristiana se centra precisamente en el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Por eso es que podemos tener victoria en nuestras vidas y podemos recibir las bendiciones de la vida eterna. Una resurrección que fue predicha en las Escrituras, dice el apóstol Pablo, que Cristo conforme a las Escrituras resucitó al tercer día y apareció a Pedro y después a los 12 y después apareció más de 500 hermanos a la vez y luego apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y finalmente, como a un abortivo, dice, me apareció a mí. Ya en el Salmo 16, siglos antes, David había escrito, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Isaías 53 se habla de que después de su sufrimiento, después de su quebrantamiento, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aquel domingo de resurrección, María llega al huerto y ve la piedra removida y corre a avisar a los discípulos. De ellos, Pedro y Juan rápidamente corren hacia el huerto donde estaba la tumba. Juan, que es más joven, llega primero, pero no se atreve a entrar, observa los lienzos desde fuera. Pero luego Pedro entra, ve los lienzos y el sudario enrollado en un lugar aparte. Entonces Juan también se atreve a entrar. Y dice, y vio y creyó. Pero aún no entendían lo que decían las Escrituras sobre la necesidad de que resucitara de los muertos. Volvieron a los suyos, allí en Jerusalén. María Magdalena otra vez está en el huerto, junto al sepulcro, sola, y llora. Y se inclina para mirar dentro, y ve a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados a la cabecera y a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido colocado. Ellos le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Luego se vuelve y ve al Señor, pero lo confunde con el hortelano y vuelve a preguntarle lo mismo. Dime dónde lo han llevado, que yo lo llevaré. Pero Jesús le llama por su nombre, María, y entonces ella le reconoce y le llama Maestro. El Señor no le permite tocarle, pero la envía a sus hermanos con el mensaje, ve y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella corre y cuenta a los discípulos, pero ellas no le creen. Luego otro evangelio nos relata que otras mujeres también se presentaron en la tumba. Iban con las especias aromáticas que habían preparado y también encontraron removida la piedra del sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor. Ellas se quedan perplejas, pero se paran junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tienen temor y bajan el rostro a tierra, dice que ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron la nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, que también decían, ha aparecido a Pedro, aunque aún no tenemos detalles de ese encuentro.
otros dos de los discípulos. No sabemos exactamente quién, probablemente un matrimonio. Iban de camino a Emaús. Y nos dice la Escritura que caminaban tristes. Y se acercó hacia ellos un caminante que les preguntó la razón de su tristeza. Y entonces ellos le dijeron acerca de lo que había acontecido en Jerusalén, y de Jesús, y de su muerte, y de que algunos decían que había resucitado. Y entonces el Señor comenzó a recorrer las Escrituras, explicándoles lo que de él decían, pero sus ojos estaban velados y no le reconocieron. Cuando llegaron a su casa le invitaron a tomar el pan, y el Señor lo partió, y en ese momento sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? Y entonces regresaron a Jerusalén, a los discípulos, y se encontraron con ellos, que estaban diciéndoles que Jesús había resucitado y que se había aparecido a Simón. Así el Señor se presenta en el aposento alto, que estaban con las puertas cerradas. Les pide algo de comer, y ellos, asombrados, le ofrecen pescado y miel. Tomás no estaba con ellos. Y cuando él llega, los discípulos alborozados le dan la buena noticia. Sin embargo, reticente, Tomás dice: si no metiere mi mano en su costado, si no viere directamente sus heridas, no creeré. Y son 7 los días que transcurren hasta que están otra vez reunidos en el aposento alto. Y entonces el Señor vuelve a presentarse y, dirigiéndose a Tomás, le dice: extiende tu mano, toca mis heridas, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es nuestra bienaventuranza esta mañana. Hay otras apariciones del Señor resucitado. Los discípulos vuelven a Galilea, salen a pescar, aún se encuentran desorientados por la ausencia física del Señor Jesús. Y luego de una noche infructuosa de pesca, de pronto ven que alguien les llama desde la orilla y les sugiere que echen la red en un lado de la barca, y de pronto la red se llena de peces, y entonces Juan le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro se ciñe la ropa porque se había despojado de ella y se lanza a las aguas para salir primero al encuentro del Señor resucitado, quien ya tenía puesto unos pescados sobre unas brasas para desayunar junto con ellos. La resurrección de Jesucristo representa una demostración del poder de Dios. Es la confirmación de la divinidad de Jesucristo y es la base de la esperanza para los creyentes cristianos. Por eso, en este día nos gozamos en la resurrección, adoramos al Señor, hacemos memoria de Él tomando el pan y el vino. No celebramos una muerte, sino una vida. Recordamos su sacrificio, pero le adoramos porque Él vive y reina para siempre jamás. A Él sea toda la gloria y el honor.